con ese corazón totalmente entregado a ti, Cristo Jesús, te damos gracias por esta mañana. Te damos a ti, Señor, toda gloria y toda honra. Te agradecemos por este tiempo, por nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por este espacio que tú has determinado, has destinado para edificación. Cristo, te damos gracias, porque sabemos, Señor, que tú has preparado este tiempo de una manera muy especial para entregárnoslo a nosotros, para colocar una porción que a lo mejor tú separaste con un plan, con un propósito muy claro para cada uno de nosotros. Señor, que en nuestro corazón, que en nuestra vida, esta palabra que tú vas a entregar, Señor, sea realidad para cada uno de nosotros. Que como tú ya lo has escrito, ella no entra sin un propósito. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Bendecimos, Señor, a cada persona aquí reunida. Bendecimos a nuestras familias, aquellas que quedaron en casa, Señor. Bendecimos a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Bendecimos esta ciudad Neiva, Señor. Señor, con un corazón enaltecido, con un corazón gozoso, con un corazón alegre, Señor, queremos decirte una vez más todo lo que tú representas por nosotros. Y por eso quiero invitar, amada congregación, a que puedas cerrar tus ojos y una vez más poderle decir al Señor: Tú eres digno, santo eres tú. Tú eres santo, tú eres digno, santo eres tú. Tú eres santo, tú eres digno, santo eres tú. Tú eres santo, tú eres digno, santo eres tú. vamos, levanta tu voz y dile: Tú eres santo, tú eres digno, santo eres tú. más fuerte, que se escuche más fuerte. Tú eres santo, tú eres digno, santo eres tú. Oh, Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por nuestras vidas. Y con ese fervoroso aplauso, Señor, te decimos amén y amén. Dice la Escritura, voy a pedir por favor que aún no nos sentemos. Dice la Escritura: Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árbol hermoso, el cual daba fruto bueno y aceptable. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice en el 15: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Les saludo a todos. Qué bueno poderles ver en esta mañana de octubre 12. Una refrescante mañana que nos dio el Señor, con lluvia. Estaba haciendo como mucha calor, ¿no? ¿Quién se siente gozoso por la lluvia que envió el Señor esta mañana? ¿Y quién se siente gozoso por el calor que envía el Señor todos los días a esta ciudad? ¿Quién dice amén para decir que vivimos en la mejor ciudad del mundo? A mí me dicen cuando tengo la oportunidad de salir a otra ciudad, ¿y de dónde viene? Yo digo, vengo de la mejor ciudad del mundo. Yo vivo en el mejor vividero del mundo. Debe ser Neiva, me dicen. Correcto, es Neiva. Saludamos a cada uno de ustedes, saludamos a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Les invito a cada uno de ustedes a que compartan ese enlace. Nosotros publicamos cada servicio que se puede expresar en este lugar para que lo puedan ver todas las veces que sean necesarias. Amén. Durante este mes de octubre, bueno, antes de arrancar, recordemos que en 2 Corintios 13:8, el Señor nos entregó una porción de escritura muy interesante para trabajar este año. Y dice lo siguiente: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. El apóstol Pablo nos está haciendo entender una vez más que solo Cristo, siendo verdad, rectifica, explica y justifica la verdad. No hay absolutamente nada fuera de ese contexto. Amén. Les decía que para este mes venimos trabajando un tema que el Señor colocó y que es un seriado que muy seguramente yo sé que a la altura de esta fecha ya tenemos mucho, pero mucho que aprovecharle a esa temática. Hijos bajo la obediencia del Padre. Cuando tomé esa porción de escritura inicial que la escribió Moisés en Génesis 2, y tomé esas dos porciones de escritura del 9 al 10 y del 15 al 17, narra algo puntual del diseño original de Dios. Es decir, cuando nosotros hablamos del diseño original, es lo que Dios estableció para la humanidad y para todo lo que había creado. Yo quiero confirmar una vez más que cuando nosotros tomamos la escritura, la Biblia, y leemos el capítulo 1 y el capítulo 2, allí está establecido el diseño original. Si alguien quiere especializarse en ese conocimiento, especialícese en esos dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. Y hay algo importante, es que ese diseño original aún sigue vigente. Ha sido vigente, será vigente y estará vigente por la eternidad. No nos engañemos ni nos dejemos engañar, mis amados. No pensemos en que ese diseño original ya no está vigente, porque tal vez aconteció con Adán precisamente esa desobediencia, o porque tal vez decimos que ya pasaron más de 5 millones de años, y bueno, todas esas cosas que en algunas partes y algunos teólogos, algunos aristócratas e incluso algunos historiadores suelen decir que eso ya no está vigente para nada. El diseño original ha sido y será siempre eterno. Entonces Dios le decía y establecía ya 3 principios fundamentales. Nosotros como creación de Dios, como seres humanos, todos sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Eso está muy claro. Cuerpo, alma y espíritu. Cuando Dios hace brotar
En algunas versiones dice brotar, en otras naciones dice hace nacer, en otras dice hace crecer. En esencia es lo mismo. Dios estableció allí 3 árboles. Y ahí está en la escritura. Lo invito a que lo puedan leer y estudiar muy puntualmente en su casa. Dice Dios que colocó un árbol que era agradable a la vista, que era delicioso para comer y que era un árbol necesario para alimentar el cuerpo. Ese árbol tipifica lo que nosotros necesitamos como un organismo para mantenernos en la tierra. Es necesario comer de ese árbol para que el cuerpo tenga vida. Allí están las vitaminas, los minerales, los nutrientes, los aminoácidos y todo esto que nos proporciona vida al cuerpo. Una persona que no se alimenta de un árbol, literalmente va a ser difícil que viva. Y hablaba con alguien hace un par de días y le decía, es curioso, una persona puede vivir sin comer carne, pero no puede vivir sin alimentarse de árboles. ¿Y cuáles son esos árboles? Las frutas, las plantas, las hortalizas y demás. Todo eso representa ese tipo de árbol. Y dice la escritura también que Dios hizo brotar el árbol de vida. Ese árbol de vida, déjeme decirle que tipifica a Cristo. Ese árbol de vida representa a Cristo y tiene un entorno espiritual. Entonces, si ese árbol tipifica a Cristo y tiene un entorno espiritual, pues alimenta el espíritu. Cada vez que nos alimentamos de este árbol, alimentamos el espíritu. Y lo alimentamos de tal manera que nos da vida. El alimentarnos a través de este árbol es para obtener vida. Y viene un tercer árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol tipifica todo lo carnal, tipifica todo lo que no es agradable. Y dice que este árbol es para alimentar el alma. Cada vez que alimentamos el alma, alimentamos la parte carnal, la parte humana, la parte dañina, la parte que no da fruto. Por tal razón, este árbol, al contrario del de vida, este árbol representa la muerte. Cada vez que comemos de ese árbol, nuestro ser muere. Y lo dice Dios, y lo escribió Moisés y lo rectifica una vez más en el Génesis 2, del 15 al 17, donde dice, de todo árbol podrás comer, pero si comes de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, ciertamente ¿qué? Morirás. La segunda parte que quiero que miremos de esta porción de escritura muy interesante es que Dios le coloca al hombre, dice que colocó al hombre allí en el centro y le dijo, la tierra que te doy es para que la cuides y la labres. ¿Qué es la labranza? Todos conocemos el campo, ¿verdad? Todos conocemos y tenemos muy seguramente algún familiar que ha trabajado el campo. Y muy seguramente sabemos qué es la labranza. La labranza tipifica y hace relaciona al trabajo, al cultivar, al revolcar la tierra, al regar, al sembrar. Todo esto hace parte de una funcionalidad que tenía el hombre que Dios colocó en la tierra. Dios colocó al hombre en la tierra para que la trabajara. Dios no colocó al hombre en la tierra para que fuera pernicioso, para que fuera un holgazán, para que se sentara a disfrutar las mieles de la tierra que Dios le dio. No, Él lo colocó para que la trabajara. Y también dice que tenía que cuidarla. ¿Quién trabaja y no cuida lo que trabaja? Es como algo contraproducente y es como algo contrario. Decir que uno trabaja y no cuida lo que trabaja. Dios le dio esa asignación al hombre. Ese es el segundo punto.
Dios da una asignación. Y cuando nosotros hablamos de trabajo, hablamos de labranza, hablamos de cultivar, hablamos de siembra, hablamos de multiplicación, hablamos de todo esto, estamos hablando de una asignación de administrador. Dios colocó al hombre como administrador de todo lo que él había creado. Y fue tan así la responsabilidad que le dio Dios al hombre que le dijo, tú le vas a colocar nombre a todo. Y fue tan grande la responsabilidad que le dio que dijo, tú estás solo, necesitas una ayuda idónea, y le envió a la mujer. Y entre los dos, siendo administradores los dos, y siendo labradores los dos, eran administradores. Entonces, el hombre en esencia, en el diseño original, tiene una responsabilidad grandísima en la tierra, y es de ser administradores. No se necesita tener un negocio para ser administrador. Dios nos dio el mejor negocio que hay en toda la vida y se llama el reino. Tú y yo somos administradores del reino. La tierra representa lo que hoy en día es el reino. Dile a la persona que tiene al lado, dile, tú eres un administrador. Y entonces viene la tercera parte que es muy importante. Dios, después de darle esa asignación al hombre, le dice que le va a dar un mandato. ¿Qué es darle un mandato? Diga, es algo que se tiene que cumplir. Y aparece aquí la primera asignación, responsabilidad en forma de mandato que da el Señor al hombre. Y le dice la forma en que tiene que alimentarse. Para nosotros poder vivir, necesitamos alimentarnos. Pero Dios aquí le establece la forma correcta de alimentarse al hombre. Y le dice, mire, puedes comer de todo árbol para que alimente el cuerpo. Debes de alimentarte del árbol de vida. Pero si te alimentas del árbol del conocimiento del bien y el mal, vas a morir. Dios le estaba diciendo, no comas de ese árbol. Porque yo te quiero vivo, no te quiero muerto. ¿Y para qué te quiero vivo? Y aquí es donde viene algo importante. ¿Por qué somos y para qué debemos ser obedientes? ¿Se han preguntado alguna vez eso? Si nosotros caminamos por la tierra y no tenemos claro por qué debemos ser obedientes y para qué somos obedientes, pues no estamos en nada, mis amados. Muchas de las cosas que nosotros omitimos hacer, dejamos de hacer y no vivimos es por falta de conocimiento. La Escritura lo dice. ¿Por qué se pierde el hombre? Por falta de conocimiento. Pero no hablamos de ese conocimiento matemático, científico y lógico, no. Hablamos del conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo es una forma de vida. Conocer a Cristo es experimentar a Cristo de tal manera que Él sea mi vida. Conocer a Cristo no es aprenderse una regla matemática, no es aprenderse una fórmula científica, no es aprenderse algo que tenga que ver con la lógica y la razón. Estamos hablando de gracia y la gracia no tiene explicación. Entonces, Dios le dice al hombre, aliméntate de ese árbol de vida, porque yo te necesito vivo. Y aquí es donde viene un por qué. Porque Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. Y ese propósito eterno es que nosotros seamos una expresión y una manifestación de su Hijo, es decir, de Cristo Jesús. Y yo no puedo ser una expresión y una manifestación de Cristo si estoy muerto. Si es necesario que yo tenga vida, que esté vivo y que sea vivo para poder expresar y manifestar a Cristo. Si yo alimento el árbol de la muerte, o me alimento del árbol de la muerte mejor, pues ¿qué vida podré expresar? No expreso vida, sino que expreso muerte.
¿El mundo qué es? Muerte. La parte de la carne, ¿qué es? Muerte. Y entonces el hombre necesitaba, o necesita mejor, poder tener claro esto. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito establecido, claro, preciso y conciso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida. Y a través de esa vida poder expresar y manifestar a Cristo. Ahí está claro por qué debemos ser obedientes. Ahora, la obediencia jamás podrá ser ejecutada dentro de un contexto de obligación. Tiene que haber una voluntad. Es necesario que que tenga un carácter de ser voluntario. No se puede ser obediente dentro de un contexto de obligación. Por eso Dios dio la libertad. Dios le dijo al hombre, te digo esto, podrás comer de todo. Pero ciertamente te digo una cosa. Dios le está diciendo al hombre, tú eres libre de comer lo que quieras. Tú eres libre de alimentarte como tú quieras. Pero yo te digo algo, si lo haces de esta manera, tienes vida. Y si lo haces de esta otra manera, estás muerto. ¿Quién decide estar vivo o estar muerto? Cada uno de nosotros. No nos engañemos, mis amados. Muchas veces creemos y le echamos la culpa al pobre diablo. Pobre diablo ya está derrotado, sepultado, sin criterio, sin carácter, sin fundamento, sin asignación, sin nada, y le echamos la culpa de todo lo malo que nos pasa. Y muchas veces no es así. Gran parte de lo que vivimos en una vida terrenal es situación, es causa y es consecuencia de lo mismo que yo he decidido hacer. Y qué curioso, que muchas veces esas situaciones y esas circunstancias resultan de decisiones precisamente por no obedecer al Padre. No nos engañemos, mis amados. Nadie tiene la culpa, ni siquiera el diablo tiene la culpa de lo malo que nos pasa. Amén. Y entonces durante este mes hemos venido hablando acerca de esa obediencia. Y la hemos visto en su contexto, de qué significa la obediencia, de cuál es el viernes pasado, ¿quiénes vinimos? Amén, dieron una explicación clara, concisa y precisa de la definición de obediencia. Los invito a que puedan escucharlo y compartan ese video a los demás. Y díganle, ¿usted quiere saber qué es la verdadera obediencia? Mire, ahí está la explicación. Y el domingo pasado nos hablaron acerca de unos ejemplos de aquellas personas que pudieron expresar y manifestar obediencia. Y nos hablaron de Moisés, nos hablaron de Noé, nos hablaron de Abraham, nos hablaron de aquel que también no acató la instrucción, de un tal Saúl. Nos hablaron de David. Es decir, que hemos tenido un contexto muy preciso y muy definido acerca de la obediencia durante este mes. Y para este mes tenemos, o mejor, para este día, tenemos un título que Dios le colocó, la obediencia, testimonio del Hijo. Y se trata de que hoy podamos llevar a nuestro corazón de que la obediencia, más que una parte de obligatoriedad, es decir, más que hacerlo por obligación, se refiere a algo que es de testimonio. ¿Quién es hijo? Vuelvo a preguntar, ¿quiénes de nosotros somos hijos? Entonces, es bueno que empecemos a reflexionar acerca de esto. Entonces, si yo soy un hijo amado, escogido, elegido y seleccionado por mi Padre, ¿soy testimonio de obediencia? ¿Aló? Proverbios 27:19, mire lo que dice el Señor. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Lo que vemos en el espejo es lo que somos. No nos engañemos.
Ahora, cuando yo le digo, mi amado, veo el rostro de Cristo en ti, ¿es lo que tú ves en el espejo? El proverbio nos está diciendo que lo que vemos en el agua, que representa el espejo, es lo que nosotros somos. Así de sencillo. Esa es nuestra carta de presentación. Si somos hijos, ¿mostramos el rostro de hijos? Si somos herederos, ¿mostramos el rostro de herederos? Si Cristo mora en nosotros, ese corazón, ese rostro que podemos mostrar a los demás, ¿es el de Cristo? ¿O estamos mostrando el rostro del vecino peleón, el vecino regañón, el vecino con cara de limón? ¿Cuál rostro estamos mostrando? Y aquí es donde vienen un par de preguntas muy interesantes para que las llevemos a nuestro corazón. ¿Cómo estamos viviendo en Cristo? Yo quiero dar una claridad acá. No se trata de que le estemos acusando o nos estemos acusando. En el reino no hay acusaciones, mis amados. Nadie puede acusar a otro, ni tampoco nadie nos puede acusar a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos justificó en la cruz a todos. Nadie puede ser acusado ni acusar. Pero hay algo muy importante, que como hijos debemos formar un carácter que nos lleve a que reflexionemos acerca de cómo estamos viviendo en la tierra. Eso se llama ser ministro competente del nuevo pacto. Ser ministro competente de un nuevo pacto es tener el suficiente carácter de decir, ok, ¿cómo estoy viviendo a Cristo? Porque yo les digo una cosa, en el Espíritu somos perfectos, pero se requiere que el alma sea transformada. Y cuando yo hablo de que se requiere de que el alma sea transformada, quiere decir que siempre va a haber algo que hacer en el alma. Siempre va a haber algo que procesar en el alma. Siempre va a haber algo que transformar en el alma. No en el espíritu estamos más que perfectos. Ahora quiero decirte otra cosa. Dios y nuestro Padre eterno y el Espíritu Santo es el espíritu tuyo, no el alma tuya. Pero si tú quieres vivir a Cristo en la tierra, mientras vivas en la tierra, es necesario que siempre evalúes cómo estoy viviendo a Cristo. ¿Vivo a Cristo crucificado con Él? ¿O veo a Cristo crucificado y yo caminando? ¿Será que yo vivo a Cristo en mí? ¿O será que veo a Cristo allá en la otra esquina y lo veo como difícil de alcanzar? ¿Cómo veo a Cristo? Estoy haciendo preguntas. Si tú quieres estudiar en casa, toma estas citas bíblicas que te voy a decir. Gálatas 2:20. Para saber por qué tú debes de estar crucificado con Cristo. Para saber si Cristo vive en ti. Romanos 8:29. ¿Vivimos en la carne? Otra pregunta, Romanos 8:9. ¿Vivimos en la carne? ¿Vivimos en la fe? Segunda de Corintios 5:7. ¿Qué es Cristo para nosotros? Preguntémonos, ¿qué es Cristo para nosotros? ¿Qué es Cristo para nosotros, mis amados? Abro un paréntesis para hablar algo acerca de la fe. Cuando alguien preguntaba que qué era fe, y dijo, me es difícil explicar qué es fe, decía el Señor. Pero pongo un ejemplo. En un pueblo muy caliente, que no es Neiva, porque ya llovió, será necesario que cayera agua. Y citaron a través del megáfono a toda la población a que fuera al parque a orar para que lloviera. Y solo un niño llevó paraguas. Eso es fe. Solo un niño llevó paraguas. Diga conmigo, la fe es acción. La fe es acción.
No podemos orar por fe cuando no tenemos ni vivimos la fe. Cristo es fe. Cristo está en nosotros. Pero cuando nosotros no vivimos esa realidad que está en nosotros, sencillo, no tenemos fe, no vivimos en fe. ¿Me hice entender? Mateo 26, 36 al 39, lo que dice el Señor. Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Quién eran los dos hijos de Zebedeo? Santiago y Juan. Dígale a la persona que tiene al lado: Santiago y Juan. Comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre el rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo digas. Ustedes se imaginan lo que estaba viviendo Jesús en la parte humana en ese momento. Días atrás, considerado rey. Días atrás, le habían aplicado perfume. Días atrás había tenido una cena con sus discípulos. O mejor, ese mismo día había tenido la cena con sus discípulos. Pero había tenido una gran acogida y un gran reconocimiento. Pero se le notifica a través del Espíritu que iba a ser entregado por sus mismos discípulos y que iba a ser condenado por su mismo pueblo y que iba a ser crucificado y que iba a entregar la vida por algo que él no había hecho. Ese dolor que Cristo, o mejor, ese dolor que Jesús sentía en ese momento era algo impactante, algo que cualquier ser humano no lo puede soportar. ¿Quién de nosotros sería capaz de ir a pagar algo por que no cometió, por algo que no cometió? ¿Quién de nosotros es capaz de ir a entregar la vida por otros? ¿Quién de nosotros sabe y se puede comer, como decimos en algunos puntos, esa gran paradoja de saber que sus propios discípulos lo iban a entregar? Duro, ¿no? Pero aquí hay una clara demostración de la obediencia que se quiere dar a conocer en estos tiempos. Jesús pudo dar una demostración y un testimonio claro de lo que es ser obediente. Él le dijo al Padre, se lo dijo 3 veces: Señor, si tú quieres, quítame esto quítame esta responsabilidad, pero no sea mi decisión, sino la tuya. Y vemos la naturaleza humana en su máximo esplendor, tanto la de Jesús como la de sus discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos mientras que Jesús les oraba? Dormían. El labrador de la tierra se quedó dormido, Pedro junto a Santiago y Juan, dormidos. Y aquí hay una connotación bien importante. ¿Usted sabe qué representaban esas 3 personas para Jesús? ¿Sabe qué representaba para ellos? Sus panas, sus parceros, sus mejores amigos, sus hermanos. Uno de ellos era el amado de Jesús. Juan era el amado de Jesús. Rectifico, es el amado, porque no ha dejado de amarlo. Pero él esperaba que al menos lo acompañaran en ese momento. Y los 3 dormidos. Yo le quiero decir algo a ustedes. Esto es una realidad hoy en día. El Padre
nos dio absolutamente todo lo necesario para que nosotros expresemos a Cristo, para que seamos su manifestación. Pero dormimos. No aquí no hay ninguno dormido, gracias a Dios. Pero en algunas ocasiones de nuestra vida dormimos. Y Jesús le decía a Pedro, Pedro, pero ¿cómo es posible, hermano? Ni siquiera una hora me acompañó. Siga orando más bien, y yo miro a ver, y vuelve y otra vez dormido. Tremendo eso, ¿no? Cristo nos dio la mejor expresión de un testimonio claro de lo que es la obediencia. Y aquí hay tres cosas muy importantes para aquellos que están tomando nota. Diga: primero, obedecemos al Padre, no al hombre. Obedecer al Padre es algo preciso que el Hijo debe tener claro. Se obedece al Padre, no al hombre. Y aquí hay una confusión bien tremenda que ha suscitado por mucho tiempo para muchos, incluyéndome yo mismo. Hay veces creemos que hacerle caso al humano es para agradar a Dios, y no es así. Debemos tener mucho cuidado en lo que estamos obedeciendo y a quién le estamos obedeciendo. ¿Realmente lo que obedecemos corresponde a la instrucción del Padre o no? Ahora alguien va a decir, bueno, ¿y yo cómo sé eso? Viene el segundo elemento. Para poder acatar la instrucción del Padre es necesario que tengamos claro que hay que escucharlo. Eso lo dijeron hace 8 días. Yo no puedo saber si lo que estoy acatando, si lo que estoy haciendo es una instrucción del Padre si no lo escucho a Él. Pero para poder usted escuchar al Padre necesita tener comunión con el Padre. Pero para poder tener comunión con el Padre usted necesita hablar con el Padre. Y por eso la oración es importantísima en este momento. ¿Cómo oro yo con el Padre? Diga: orando. Y entonces llega una confusión tremenda que se nos presentó en estos tiempos, donde decíamos que anteriormente que si nos levantábamos temprano, entonces si orábamos a las 4 o 5 de la mañana, Dios nos escuchaba. Eso lo rompimos nosotros. Eso salió de la razón lógica de nuestro ser. No es porque me levante a las 3, 4 de la mañana que Dios me escucha. No, Dios me escucha en todo momento. Y entonces no es necesario levantarse a las 3, a las 4, a las 5. No, Dios te escucha en todo momento. Pero viene algo bien tremendo, que cuando se nos dijo que no era necesario, entonces ya no lo hacemos. Ya no oramos. Ya no hay tiempo de intimidad con el Señor. Ya ni siquiera para consumir los alimentos nos tomamos un minuto para decirle: Padre, gracias por esto que tú ya has bendecido, pero que nos lo comemos con agrado. Eso es hablar con el Padre. ¿No? Parecemos animalitos comiendo. Parecemos animalitos caminando, parecemos animalitos trabajando, parecemos animalitos estudiando. No establecemos un diálogo con Dios. Mientras que tú trabajas puedes hablar con Dios, cuando tú estudias puedes hablar con Dios, cuando tú comes puedes hablar con Dios, cuando tú duermes puedes hablar con Dios. Y hay personas que su vida está tan traumatizada que ni siquiera sueñan. ¿Aló? Yo le digo algo: si tú no sueñas cuando duermes, revisa tu sueño, porque a lo mejor no estás durmiendo. Y no se trata de que ronque o no ronque, se trata de que no estás durmiendo. Entonces, cuando retomamos estas partes de esta naturaleza de Dios, de saber que yo tengo que escucharlo a Él para acatar su voluntad, es algo tremendo. Y viene la tercera parte de esas tres que le estaba diciendo.
Dios te manda, en algunos casos, a hacer lo que no te gusta. Y aquí viene un conflicto tremendo para nuestras vidas, porque muchas veces creemos que el reino es gozo, disfrute, deleite y hacer lo que me gusta. Y vivir cómodo. Cuando Dios te manda una instrucción, a lo mejor te pide, sal de tu comodidad, haz lo que no te gusta, deja de ser lo que eres. Conflicto grave, ¿no? Porque ¿quién quiere dejar de ser lo que es? Jesús nos dio un testimonio donde Él fue a hacer lo que a Él no le correspondía. Fue a pagar un precio de lo que Él no hizo. Y fue a entregar su vida por otros que ni siquiera lo merecían. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros, haz esto? Y uno se hace el sordo y dice, ¿será Dios el que me dice eso? Yo no creo que sea Dios, porque Dios ¿cómo me va a decir que el problema es mi familia? ¿Cómo me va a decir que el problema es el trabajo? ¿Cómo me va a decir que el problema es mis amigos? ¿Cómo me va a decir que el problema soy yo? Eso es lo que te está diciendo el Padre. Eso es lo que el Padre te invita. Si tú estás escuchando al Padre, a lo mejor el Padre te va a pedir cosas que a ti no te agradan. Y estamos hablando de un testimonio. Estamos hablando de ser testimonio. Y vamos a otra partecita para aquellos que están tomando nota. Diga conmigo, la obediencia es santidad. Hebreos 12:14, mire lo que dice en la versión de Reina Valera. Seguid, ¿qué dice? Diga conmigo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá ¿qué? No nos engañemos, mis amados, sin santidad no se puede ver al Señor. Y aquí amarren sus cinturones, aprieten sus hebillas porque viene algo fuerte. La santidad no son las buenas obras. La santidad no es ser un buen tipo. La santidad no es ser una buena mujer. La santidad no es hacer cosas buenas. No, ese es el resultado de ser santo. No nos equivoquemos. Y le voy a leer lo siguiente. Dice, la santidad no son esfuerzos sobrehumanos para hacer algo imposible para ti. La santidad es permitir que el Espíritu Santo de Dios reproduzca a Cristo en tu vida. La única forma para mantener comunión con Dios es la santidad. Mire, voy a hacerme entender de otra manera. Es claro de que la santidad no son las buenas obras, pero las buenas obras son el resultado de la santidad. Ahora, ser y tener santidad es poder usted expresar a Cristo, es poder permitir que su espíritu reproduzca a Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. Voy a hacerme entender de otra manera. Tú puedes ser un buen tipo, puedes ser una buena mujer haciendo buenas cosas, pero todas esas cosas, si las haces sin Cristo, esas cosas no dan fruto. Es un buen tipo, es una buena mujer que hace obras que no dan fruto. Pero cuando tú haces cosas buenas, expresando y manifestando a Cristo, estás en santidad. Y no solamente estás en santidad, sino que todas estas obras son obras que traen mucho fruto. Así lo dice la Escritura. Entonces, mis amados, hacer cosas buenas sin Cristo, no pasa nada. No hay fruto, no evoluciona la vida, no hay santidad. Pero hacer cosas buenas con Cristo, expresando a Cristo y manifestando a Cristo,
es santidad plena y con mucho fruto. ¿Me hice entender? Porque muchas veces dicen, pero ¿cómo es posible que ese tipo que es tan bueno, que es tal, que esto, que es dadivoso, que es generoso y todo lo que sea de oso, ¿cómo es posible que no? Hermano, ¿lo está haciendo con Cristo o lo está haciendo sin Cristo? ¿Lo está haciendo para Cristo o lo está haciendo para algo distinto? ¿Lo está haciendo en Cristo o lo está haciendo en Él? Es por Cristo, es para Cristo y es en Cristo. Esa es la clave. Dios no mira las obras. Eso está más que documentado, lo hemos hablado muchas veces. Dios no mira las obras. Dios no mira lo que tú haces o dejas de hacer. Dios ve a Cristo expresando a través de tu vida. Dios ve a Cristo a través de lo que tú haces. Dios ve a Cristo a través de lo que tú eres. Dios ve a Cristo a través de su vida. Él no ve las obras. Y no estamos hablando de la salvación. Somos salvos y punto. ¿Aló? Porque eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. El precio que pagó Él en la cruz fue por la salvación. Todos somos salvos. Pero santos expresando santidad es otra cosa. Aquí dice que para poder escuchar a Dios se es necesario vivir en santidad. Es necesario ser salvos, santos, expresando y manifestando santidad. De esa manera yo tengo comunión con el Padre. De esa manera yo escucho al Padre. De esa manera puedo identificar la instrucción del Padre. De esa manera yo tengo claridad de lo que el Padre me está diciendo. Muchas personas caminan en la tierra, muchas veces en nuestra vida caminamos en la tierra sin un rumbo, sin un destino, sin una meta, sin un camino claro, precisamente por ese detalle de que no estamos expresando y manifestando santidad. Entonces mi rumbo es desconocido, mi meta es desconocida, mi camino es incierto. ¿Por qué? Porque no estoy en comunión con el Padre. ¿Aló? Es necesario que nosotros podamos tener esto bien claro, mis amados. Qué maravilloso es poder hacer buenas obras y que estas obras den mucho fruto. Pero ellas no dan fruto si tú no lo haces en santidad. Es en Cristo, es por Cristo y es para Cristo. No importa lo que hagamos o dejemos de hacer, si lo hacemos en Cristo, por Cristo y en Cristo, te aseguro que las cosas son totalmente distintas. Guiados por el Espíritu Santo. Y aquí viene el resultado de andar en santidad. Y el resultado de ser obediente. No se puede ser obediente si tú no andas en santidad. Porque la obediencia no es para la tierra, ni por la tierra, ni en la tierra. La obediencia es para el Padre, en el Padre y con el Padre. Para vivir en la tierra, que es distinto. Entonces, cuando tú eres obediente, porque has escuchado al Padre y porque andas en santidad, tus pasos son guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el problema, mis amados? Que muchas veces pretendemos ser guiados por el Espíritu Santo sin santidad y sin obedecer al Padre. ¿Quién quiere andar por buenos pasos? Levantemos la mano. ¿Quién quiere andar por buenos pasos? ¿Quién quiere andar por el camino correcto? ¿Quién quiere andar por el sendero adecuado? ¿Quién quiere transitar por la vía correcta? ¿Quién quiere ser guiado por el Espíritu Santo? Amén y amén. No lo podemos hacer si no somos obedientes y si no andamos en santidad.
Creo que está muy clarito. Romanos 8:14, mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? ¿Qué son? Está muy claro, mis amados. Todos somos hijos de Dios. Pero poder vivir esa realidad, poder vivir esa naturaleza y poder expresar y manifestar todo esto, solo se obtiene si somos guiados por el Espíritu. Yo quiero una vez más ser reiterativo en esto. No podemos vivir en santidad si no acatamos la voluntad del Padre. Si no lo hacemos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Ahora, yo no puedo ser obediente si lo que estoy obedeciendo no viene como instrucción del Padre. ¿Y cómo sé yo que la instrucción que estoy recibiendo es del Padre? Mi amado, es necesario mantener una conexión con el Padre. Es necesario mantener una intimidad con el Padre. ¿Y cómo tengo yo intimidad con el Padre? Hablando con Él, orando con Él. Mire, Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús sabía claramente lo que venía para Él. Y aún así, Él se fue a orar con el Padre. Y no lo hizo 10 minutos. La Escritura dice que volvió a la hora y ya estaban dormidos. Se fue y volvió otra vez y ya estaban dormidos. Se fue y volvió como mínimo 3 horas, ¿sí o no? Pregunta, Benito. ¿Cuántas horas con el Padre? Anteriormente veníamos a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la mañana a la congregación a orar con el Padre y nos íbamos felices. Y todo el día manteníamos con las baterías cargadas. ¡Oh! Es que hoy fui a orar con el Padre y estoy poderoso. Y se nos dijo, no es necesario que vaya a las 5 de la mañana, todo el día puede orar con Él. Y ya no oramos. Es la realidad. Diga conmigo, es 24/7. Hablar con el Padre es necesario. Establecer una comunión con Él es necesario. Y entonces, retomando un poquito lo que teníamos para el día de hoy, y con esto voy cerrando. Todos sabemos lo que es la obediencia, sabemos qué significa la obediencia. Y lo que se quería el día de hoy es poder llevar esto al corazón. De la única manera que somos testimonios de hijos es siendo obedientes. Cristo nos dio un testimonio claro de lo que es la obediencia. Él, siendo rey, siendo Dios, tomó la naturaleza de humano, se rebajó de tal manera que se hizo igual a todos nosotros, con un agravante para tener que ir a cumplir y pagar con su vida un precio que ni siquiera Él lo merecía pagar. Es decir, él fue a hacer algo que no era su competencia, pero que era una decisión del Padre que Él lo hiciera. Y Él no le dijo al Padre, no, Señor, pero es que de pronto ese día hace mucho sol, y de pronto ese día no pasa el bus, no, y qué tal que yo vaya y me roben, no, Señor, ¿y será que es duro la cruz? Uy, porque si es duro, uy, Padre, ¿y cuánto voy a durar allá colgado? No, Él no puso nada de esas excusas. Él dijo, que sea tu voluntad, no la mía, no la mía. Y no solo así, si ustedes recuerdan ese relato, estando aún allí colgado, a punto de morir, llega y dice, Señor, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ay, Dios mío, no solamente estaba pagando el precio por algo que Él no había hecho, sino que solamente pedía al Padre perdón por cada uno de nosotros. Y solo por acatar la voluntad del Padre.
solo por acatar la voluntad del Padre. Y él hablaba con el Padre, oraba al Padre. Y lo que él le pedía a Pedro, a Santiago y a Juan en ese momento es que él sintieran lo mismo que él sentía cuando hablaba con el Padre. Cuando él les dijo, hermano, oren porque la carne es débil y el Espíritu necesita que ustedes vivan el Espíritu. Jesús les estaba diciendo, hermanos, amados, es necesario que todos hablemos con el Padre. Es necesario que tengamos una relación con el Padre. Por eso oren, oren, oren. Y muchos nos levantamos en algunas ocasiones y 2 horas después de hacer diligencias, de correr y de hacer vueltas, decimos, hoy no siquiera le he dado gracias a Dios por un día más de vida. Y muchos nos vamos a acostar y decimos, duré todo el día y ni siquiera me acordé de Dios. Y todo lo que hiciste durante ese día fue una obra de lo que Dios permitió hacer. No nos engañemos, mis amados. Tú trabajas por voluntad de Dios. Tú vives en una casa por voluntad de Dios. Tú tienes un trabajo por voluntad de Dios. Tú tienes una familia por voluntad de Dios. Todo lo que tienes es por voluntad de Dios. ¿Por qué se nos olvida eso? Nada de lo que tenemos, de lo que no tenemos, de lo que vivimos, de lo que no vivimos, es obra y resultado de nosotros mismos, ni nada distinto a la voluntad de Dios. ¿Y por qué cuando Él nos dice, haz esto, hacemos caso omiso a eso? Porque cuando Dios nos dice, haz esto, que muchas veces, casi todas las veces, es precisamente para tu misma vida, le hacemos conejo al Padre. Y después decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pasan cosas buenas a hombres que son tan buenos? Amado, lo estás haciendo sin Cristo, no está viviendo a Cristo, no está expresando a Cristo. Tú eres generoso ¿para qué? Para enaltecerte, para agrandarte, para el orgullo tuyo o para darle honra y obra a Dios. ¿Para qué lo estás haciendo? Eso es lo que pasa. Saludo al vecino para que el vecino me vea a mí agradable, para que el vecino me vea un vecino agradable. No. Yo saludo al vecino porque estoy expresando y manifestando a Cristo. Yo acepto y recibo todo porque estoy expresando y manifestando a Cristo. No olvidemos la clave. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo cuando el vecino no lo saluda? ¿Qué haría Cristo cuando tiene problemas en la casa? ¿Qué haría Cristo cuando el trabajo no está saliendo como queremos? ¿Qué haría Cristo cuando no me está yendo bien en el estudio? ¿Qué haría Cristo cuando quiero enamorarme? Y ustedes que dijeron, no, el cucho está muy cucho y no se enamora. No, yo me enamoro todos los días de mi esposa. Es más, si no la enamoro todos los días, empiezo a ser obsoleto en el matrimonio. Por eso a la esposa hay que llevarle dulces, hay que llevarle flores, hay que tratarla como una reina, porque si yo la trato a ella como una reina, ella me ve a mí como el rey. Oh, hermano, ¿usted todavía da chocolates en la casa? No. Eso era cuando éramos novios. No, ahora doy más que cuando era novio. ¿Aló? Prepárense, bellas damas, que esta semana, muy seguramente en estos días, le va a llegar el chocolate. No escuché el amén. Permanecer en Cristo, mis amados,
es una expresión constante en nuestro ser como hijos. Y diariamente es necesario cuestionar el comportamiento como hijos de Dios que expresamos al hablar. La invitación, oído a esto por favor, la invitación es que a diario podamos responder si realmente vivimos la vida crucificada con Cristo, viviendo en el Espíritu y no dando oportunidad al alma ni a la carne. Que la carne no sea la protagonista en nuestro diario vivir, y que la vida que vivimos en Cristo la vivamos en su fe, no en la nuestra, que vana y pasajera es. Mientras que Cristo, siendo fe, podamos alcanzar y lograr de ser partícipes en el propósito eterno del Padre, sin que nuestra voluntad determine todo este actuar. Cierro con esto, mis amados. A lo mejor la obediencia en algunas situaciones no es muy agradable. A lo mejor ser obediente en algunas ocasiones es difícil, doloroso, angustioso. Quisiera uno salir corriendo, quisiera uno decir no, no puedo. Pero lo que sí es claro es que ser obediente es la mejor expresión de nosotros como hijos. Jesús fue el testimonio de una clara obediencia. Y es tarea de nosotros poder continuar con esa expresión y con esa manifestación. No se trata de hacer lo que nos agrada hacer. Se trata de hacerlo con un corazón tranquilo. Se trata de hacerlo con un corazón gozoso. Se trata de hacerlo con fe, teniendo total certeza de que al que obedecemos es al Padre, de que lo que estamos obedeciendo es instrucción del Padre y de que lo hacemos porque es necesario que lo vivamos. Muchas cosas que vivimos y que acatamos a hacer como instrucción del Padre es para transformar nuestra vida. Jesús resucitó a los 3 días para ser glorificado, para ser rey, siendo rey. Es necesario que nosotros seamos crucificados para, de la misma manera como Cristo fue levantado de entre los muertos para la gloria y la honra del Padre, así lo hagamos nosotros. Cada vez que Dios te levanta es para darle gloria a Dios. Cada vez que te levantas, cada vez que surges, cada vez que alcanzas una meta, cada vez que sales de un problema de salud, cada vez que te alientas, cada vez que vives un proceso, es para darle gloria y honra a Dios. Muchas cosas de las que vivimos es necesario vivirlas. Nuestra responsabilidad, nuestro carácter, nuestra formación debe estar determinada a identificar qué es lo que viene del Padre, qué es una instrucción del Padre, y para eso necesitamos tener intimidad con Él. Señor, yo quiero darte gracias por este día maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que has colocado en este lugar. Tú has servido una mesa con los mejores platos, con la mejor porción, Señor. Que en nuestro corazón esa porción sea un nutriente, Señor, que llene nuestras vidas. Que las vitaminas, los nutrientes, los minerales y todo que viene en este plato, Señor, sea el suministro necesario para que cada uno de nosotros pueda ser una expresión y una manifestación de Cristo, Señor. Padre, yo bendigo a cada dador alegre, Señor. Sabemos que como hijos entendidos, todo lo que traemos al arfolí, Señor,
es parte de lo que tú ya nos has dado, Señor. Y que como hijos tú nos has dado y nos has garantizado, Señor, la provisión. También dices que todo lo nos multiplicas al 100 por 1, Señor. Padre, con esta realidad, con esta naturaleza, Señor, por eso te damos gracias, porque nos permites traer, Señor, a un Arfolí, Señor, una representación financiera, una generosidad, una semilla, Señor, que estamos seguros que ella va a crecer, que ella se va a multiplicar, porque así lo has determinado, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta amada iglesia, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Y con esa ofrenda de aplausos te decimos amén y amén. Disfruten en familia y nos vemos en una nueva ocasión.